Paso 1. La fuente de alimentación. Lo primero será montar la fuente al chasis del gabinete, para lo cual se la ubica de manera que el ventilador disipador de la misma quede orientado hacia la parte posterior de la carcasa y que los cables de alimentación queden hacia el interior. Una vez colocada, debe ser sujetada con los tornillos. Paso 2. Montar el procesador. Si bien podemos instalar el procesador de una vez que la motherboard se encuentre sujetada al chasis del gabinete, lo más recomendable al principio es fijar el procesador en la motherboard de antemano. Lo primero que se hace es identificar el zócalo que se ubica en el procesador, el cual es fácilmente detectable, ya que por lo general es grande y posee varios agujeros circulares, además de tener la indicación de las siglas Z y F. La ubicación correcta del procesador estará definida de acuerdo con la alineación de la ranura. El CPU posee una marca o una de sus esquinas recortadas, que es lo que permite colocarlo de manera correcta. Se coloca con cuidado el procesador sobre el zócalo y sin ejercer mucha presión se insertan los pines del procesador en las ranuras del zócalo. Luego se baja la sujeción del zócalo a fin de que el procesador pueda quedar bien fijo a la motherboard. Paso 3. La motherboard a la caja. Lo siguiente será montar la motherboard al chasis del gabinete, para lo cual solo debemos alinearla de forma correcta a la bandeja que incluye el chasis. Para ello, y luego fijarla con los tornillos que vienen en la carcasa. Se debe asegurarse de que los distintos conectores para bahías queden debidamente ubicados, con el fin de poder montar las placas que se crean necesarias para el computador. Paso 4. Montar la memoria RAM. Los módulos de memoria RAM pueden montarse antes o después de colocar la motherboard en el chasis del gabinete. Eso depende de la decisión de uno. Una vez que se identifican los bancos para montar la memoria RAM, se debe colocar cuidadosamente cada módulo sobre ellos y empujar el mismo lentamente sin ejercer fuerza hasta que se escuche un clic. El sonido permite saber que la memoria RAM se ha instalado de forma correcta. Paso 5. Conexión de cables. Antes de continuar introduciendo los componentes, se recomienda conectar algunos cables a la motherboard. En principio se debe conectar la motherboard a la fuente de alimentación. También es conveniente conectar los cables del panel frontal del gabinete, tanto el de Power y Reset como los LEDs, los puertos USB y demás. Para hacerlo, lo mejor es recurrir al manual de la motherboard, donde se indica claramente cómo se deben conectar de acuerdo al modelo. Paso 6. Placas. Si hemos decidido incluir en la computadora una placa extra, como puede ser una placa de video, una de Wi-Fi o una de Ethernet, debemos de tener en cuenta algunas cosas. Para ello debemos identificar el zócalo PCI, E o AGP en el que debe ir montada la placa. Se coloca de forma que los pines coincidan con el conector y presionamos sin fuerza hasta escuchar el clic que nos indica que ha sido fijada. Paso 7. Montar dispositivos. Lo siguiente será conectar los dispositivos y en primer lugar lo haremos con el disco rígido. Este debe ser colocado en el soporte que posee el chasis del gabinete para ello y una vez bien sujeto con los tornillos adecuados iniciaremos el conexionado. Todos los dispositivos de almacenamiento llevan dos conexiones, una hacia la motherboard y otra hacia la fuente de alimentación. Debemos entonces conectar el cable de energía desde la fuente de alimentación hacia la ranura del disco rígido y luego conectar el cable SATA del disco a la motherboard. Básicamente, para el caso de la unidad de medios ópticos debemos realizar los mismos pasos. Paso 8. Orden. Antes de cerrar el gabinete es recomendable acomodar los cables que hayan quedado sueltos sin ser utilizados y que los ordenemos dentro del gabinete utilizando precintos o bandas elásticas. Se hace la última revisión para corroborar que todos los cables y conexiones se encuentren correctamente ajustados y ya podemos poner las tapas del gabinete.
Paso 9. Debemos conectar la CPU a los periféricos, es decir, al monitor, el teclado y el mouse, como así también el cable para la energía eléctrica. Si todo esto sale bien, el equipo enciende, solo restará configurar los parámetros de la computadora y comenzar a instalar el sistema operativo que hayamos elegido.